Vamos a Buenas empezar a grabar. Bueno, buenas tardes a todos. Hasta ahorita pues ya vamos un poquito más de 45, 46, ahorita ya 47 conectados, ¿verdad? Pues bueno, hoy vamos a retomar pues, como les había dicho, la clase. Comenzamos la semana pasada, el día miércoles, aunque no nos reunimos ese día, pero ese día pues sí compartimos con ustedes pues una serie de indicaciones a través de su correo electrónico. Yo sé que algunos de ustedes pues se han estado adhiriendo últimamente a lo que es la sección. Específicamente, hoy no he revisado cuántos son los que tengo ya matriculados, pero tengo entendido que se agregaron 10 compañeros más. Eso significa, pues, si ustedes se han fijado dentro del chat de métodos, pues ha habido algunos compañeros agregados y de igual manera se han estado agregando a los grupos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer algo así como una pequeña retrospectiva de lo que dijimos el día jueves, que fue cuando tuvimos la primera videoconferencia. Lo que sí es que no vamos a decirlo todo, pero sí les voy a decir lo más importante. La otra cosa es que ya está disponible a disposición de ustedes dentro del campus, dentro del espacio virtual de aprendizaje de métodos y técnicas de investigación, un espacio en donde ustedes pueden ver las diferentes clases que se van a estar grabando, ¿verdad? Y que de igual manera ahorita pues esta se está grabando, ¿verdad? Con el objetivo de que ustedes pues le den seguimiento pues a todo lo que estamos tratando dentro de la clase. Si de repente hay algún compañero que por alguna u otra razón tal vez tiene dificultades en cuanto a su conexión a internet o tal vez se le dificulta un poco el poder conectarse con nosotros de manera sincrónica, entonces de manera sincrónica siempre voy a poner a disposición de todos ustedes, ya sea en el chat y de igual manera aquí en la plataforma. Yo les había mostrado aquí en este espacio, miren, creo que ustedes pueden ver ahí, les estoy compartiendo mi pantalla del campus de la clase, ¿verdad? Esta parte que aparece aquí es el espacio donde ustedes pueden accesar y ahí ustedes pueden ver ya la clase que nosotros vimos el día jueves. De igual manera, yo siempre comparto los días que nos va a tocar videoconferencia, lo dispongo también en el campus como también en el chat. Ustedes pueden accesar a través de este enlace, que es un enlace directo para poderse conectar a través de sus computadores, ¿verdad? Pues bueno, yo lo que espero es que de repente pues se vayan familiarizando con cada una de las herramientas que aquí están. Algo que es importante que ustedes vayan haciendo, jóvenes, es los grupos de trabajo, que recuerden que es de 5 integrantes, ¿verdad? Mínimo 5, máximo 5, ¿verdad? Tienen que tomar eso en cuenta. Esos grupos de trabajo y de estudio son importantísimos, ¿verdad? Para el desarrollo de la clase. En esta primera clase, en esta unidad tenemos 3 clases. Están distribuidas en las primeras 4 semanas y media que tenemos precisamente por lo que resta de tiempo para tener nuestro primer examen. Recuerden que de acuerdo a fecha calendario ya está programado el examen de esta clase, ¿verdad? Que si no más recuerdo es para el 20 de octubre, que es día martes, ¿verdad? A la hora de la clase yo acostumbro normalmente disponer, por decir así, un espacio, ¿verdad? Un poco más de tiempo. No lo dispongo en una hora clase porque de repente más de alguno de ustedes tuvo algún inconveniente. Casi siempre yo lo comienzo a las 5 y yo lo termino a las 8 de la noche para que durante todo ese transcurso de tiempo ustedes se puedan conectar a cualquiera de ese tiempo. Pero bueno, vamos a llegar a ese momento cuando nos toque hablar del examen. Yo les voy a explicar, ¿verdad?, cuáles van a ser las disposiciones que se va a seguir con el examen. Miren, es el 20 de octubre, ¿verdad?
Y el segundo examen, el 13 de noviembre, el último examen, bueno, el penúltimo examen, el 4 de diciembre, y el último, el 14 de diciembre, que recuerden que es el examen de reposición. Eso en cuanto a lo que tenemos aquí en este espacio del campus virtual. Bueno, hoy, estimados, cada una de las clases que vamos a estar desarrollando se va a orientar a escudriñar los contenidos, las actividades que tenemos por cada una de las clases. Hoy tenemos videoconferencia, mañana también tenemos videoconferencia. Yo les había comentado a grosso modo precisamente el día jueves cómo iba a ser la tónica de trabajo que íbamos a estar desarrollando. Aquí lo importante, jóvenes, y si ustedes han leído lo que es la guía didáctica, recuerden que la guía didáctica está en la parte de novedades, ¿verdad? Permítanme, vamos a ver si podemos accesar a través de este espacio. Aquí, en esta parte de aquí, en novedades, voy a volver a entrar. Permítanme. Aquí, miren, aquí está la guía didáctica, ¿verdad? Esto no lo dejen de leer, jóvenes. Está como lección, está como documento, por si ustedes de repente no lo quieren leer allí propiamente en el campus, lo pueden descargar y lo pueden ver sin ningún inconveniente. Ahí están las actividades, ahí está todo el proceso de enseñanza, todo el proceso de aprendizaje que ustedes van a desarrollar. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan. Ese es el programa de la clase, ¿verdad? Para que nos ubiquemos y nos centremos. Aquí empezamos y aquí terminamos, ¿verdad? Ok. Hoy vamos a comenzar con la clase número 1. Para poder accesar, a la clase número 1, lo pueden hacer a través de este mismo espacio. Recuerden que así es como se mira el campus. Y recuerden que aquí en la parte de arriba aparece un menú, ¿verdad? Este menú que aparece aquí son los accesos que ustedes van a tener a las diferentes clases, ¿verdad? Que de repente ustedes van a poder accesar una a una. Entonces, en este momento aquí estamos en lo que es novedades, ¿verdad? Esta parte de aquí. Vamos a accesar aquí a la unidad 1, clase 1, que es del conocimiento científico. Voy a quedar aquí en esta página. Aquí ya la tengo abierta. Y aquí tenemos estos 3 espacios, ¿verdad? Aquí es importante. Muchos yo sé que de repente están apuraditos con las actividades, quieren avanzar, quieren hacer sus participaciones en el foro, pero ojo, cada actividad está programada en base al mismo contenido. Entonces, para poder accesar a cada actividad, que es esta primera actividad y esta segunda actividad, forzosamente, jóvenes, hay que leer esta lección. Hay que leerla, es obligatorio, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprender la actividad, no le vamos a entender a esto que está acá ni a esto que está acá si nosotros no leemos esto, ¿verdad? Entonces, tiene que irlo viendo de forma progresiva. Cada clase está programada de tal manera que lo vayamos haciendo a diario, ¿verdad? Recuerden que yo les dije, por lo mínimo ustedes tienen que dedicarle unas 2 horas a la clase para poder estar analizando, estar reflexionando el contenido, viendo cada una de las actividades y de los procesos que vamos a desarrollar. Veamos en esta primera parte. Voy a borrar aquí. Y nos vamos a ir a lo que es la primera lección. Aquí comenzamos. ¿Con qué vamos a comenzar? ¿Con qué vamos a iniciar? Bueno, aquí para poder entender lo que es la investigación científica, para poder entender por qué la clase de métodos y técnicas de investigación, tenemos que entender qué es primero el conocimiento. ¿Cómo adquirimos el conocimiento? ¿Cómo lo reflexionamos? ¿Cómo nosotros como seres humanos nos toca asimilar precisamente ese conocimiento? Bueno, aquí a grosso modo se va explicando precisamente cómo, cuándo y dónde se va desarrollando esa etapa, ¿verdad? Que nosotros podemos reflexionar gracias a que nosotros tenemos una capacidad que no tiene cualquier ser aquí sobre la Tierra, y es esto,
el pensamiento. El conocimiento y cómo se adquiere el conocimiento parte precisamente de la reflexión de vida que nosotros tenemos. Yo ahí les expongo en ese segundo párrafo, vaya, por ejemplo, un bebé. Un bebé desde pequeño, ¿cómo va adquiriendo el conocimiento? Recuerden, en los primeros 3 meses de vida no percibe los colores, pero empieza a percibir formas, empieza a percibir olores, empieza a percibir a través de lo que nosotros llamamos los sentidos. ¿Por qué? Porque juegan un papel importantísimo para poder adquirir el conocimiento. Ahora, en el material de la unidad 1, que recuerden que está en la parte de novedades, tienen que descargarlo y tienen que ir a la par de la lección. Aquí vemos esa primera parte, miren. En este material, que es de la unidad 1, se habla de una pequeña reflexión. Dice aquí, dice, en forma sencilla podemos decir desde nuestra perspectiva que el conocimiento se adquiere mediante la relación que se tiene con el pensamiento, con el sujeto que se conoce y con los objetos que se tienen que conocer. Es decir, ¿cómo nosotros podemos entender y comprender las cosas? Bueno, primero, lo que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos a nuestro alrededor es lo que nosotros entendemos como el mundo real. Pero recuerden que también hay ciertas cosas que percibimos a través de nuestras reflexiones, a través del pensamiento. Cosas que no podemos ver, pero que sí podemos entender. ¿Y cómo lo hacemos? A través del razonamiento, ¿verdad? Históricamente, para poder evidenciar cada una de esas cosas, debemos de ir entendiendo cómo nosotros podemos, cómo el conocimiento se va tornando de diferentes maneras de acuerdo a las diferentes etapas históricas que hemos percibido a través de la historia del ser humano, ¿verdad? De toda la humanidad. Ahora, en este video ustedes van a poder percibir buena parte de esas escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, en la Edad Antigua. En la primera Edad Antigua, ¿quiénes fueron los primeros que empezaron a reflexionar con lo que es el razonamiento? O llamado el logos, como la razón, que eso está ahí en ese video. Ellos, los griegos, empezaron a percibir que el conocimiento no se puede evidenciar solamente creyendo en los mitos o en las cosas que de repente podemos entender como que no es parte de la naturaleza, sino que hay cosas que tal vez nosotros podemos ver y que no parece que tuviera una explicación lógica. Pero a veces podemos ver que en este caso los griegos sí pudieron determinar que eso sí tiene una explicación. Entonces en la Edad Antigua ellos empezaron a hablar ya de logos, de la razón, del razonamiento, ¿verdad? Que todos y cada uno de esos fenómenos que se daban en la naturaleza tenían una explicación. Entonces ellos empezaron a tener algo así como premisas. Y dentro de ese video se mencionan en primer término 3 premisas. La primera premisa se refiere a que un conocimiento es válido, ¿verdad? Si dentro de las proposiciones que se hacen, estas no son contradictorias entre sí. Esa es la primera premisa. La segunda premisa que ahí hablan también y que lo planteaban los mismos griegos es que las afirmaciones debe de derivarse lógicamente de proposiciones consistentes. ¿Qué quiere decir proposiciones consistentes? Pues proposiciones que tienen una existencia per se. En otras palabras, aplicando lo que nosotros llamamos como la lógica, ¿verdad? Y tercero, dice que los enunciados deben referirse a entes que nosotros llamamos entes empíricos o en su defecto entes teóricos, pero no ficticios. Eso fue lo primero que nosotros pudimos ir viendo dentro de lo que es el desarrollo de este video. Ojo, jóvenes, yo les voy a explicar algo. Como esto es parte del contenido de la lección, ustedes tienen que ir viendo cada uno de estos contenidos, ¿verdad?
y los tienen que ir reflexionando de acuerdo a lo que es el contenido de la clase. Esto es parte del contenido y es parte del examen también y de la evaluación. Entonces, es obligatorio que ustedes vean cada uno de los medios telemáticos que aquí disponemos para entender mejor la clase, pero también para poder analizar y reflexionar el conocimiento que aquí precisamente pretendemos enseñar. Bueno, eso por un lado. Por otro lado también, en la Edad Antigua, los griegos hablaban de las diferentes ideas y habían otros otros aspectos que eran importantes dentro de dicha reflexión. Por ejemplo, decían por un lado que las ideas son más reales que las cosas. ¿Por qué? Porque buena parte de las cosas que nosotros podemos entender a partir de lo que es la observación, para poderlas entender, para poderlas comprender, es necesario esto, una reflexión. Y partiendo de esas cosas, entonces ahí cabe el éxito de poder ver que todo tiene una causa y un efecto. Segundo, la razón respeta la naturaleza, decían ellos. Ese era el primer pensamiento que ellos tenían. En otras palabras, había una base teórica, práctica, que los mismos griegos pues podían evidenciar. Hablaban también de la physis, que debe de ser contemplada, pero no violada. La physis era algo así como la naturaleza misma de las cosas y de lo que es la evidencia propiamente de, de nuestro entorno para poderse desarrollar como tal. Y también decía que el sabio es justo, bueno y bello. Decían, por ejemplo, los griegos reflexionaban que buena parte de aquellos que andaban buscando el bien debían de ser a su vez sabios y tenían que tener una naturaleza hermosa. Y en contrario sensu, ellos hablaban que aquel que era ignorante, entonces por tanto, no tenía conocimiento y era malo y feo, ¿verdad? Esa era la idea que tenían en aquel entonces los griegos, ¿verdad? En primer término. Por otro lado, ya avanzando un poquito, habla también de otra época que habla en cuanto al conocimiento de la ética y la estética en la Edad Media. Recuerden que ya buena parte de estos aspectos ya se estaban apartando de lo que nosotros entendemos en aquel entonces como la religión, porque recuerden que la religión fungió un papel muy importante dentro de lo que es el conocimiento, porque recuerden que buena parte de estos tiempos la religión o lo que era la fe tuvo, vaya, en primer término, era algo así como la punta del conocimiento. Hablaban, por ejemplo, que la razón puede analizar, pero no está subordinada a la fe. O sea, está bien que se analice y trate de buscarse una respuesta. Pero si esa respuesta es contraria a la fe, entonces no constituía un conocimiento per se, en ese entonces. El conocimiento no debe de contradecir la Biblia, decía en aquel entonces. Y esos eran los pensamientos que se tenían en aquel momento o época en que se estaba viviendo lo que era el conocimiento científico. Aquí ya aparece propiamente el conocimiento científico, entonces surge la razón científico-técnica, que la razón ya está encima de la fe, ya se empiezan a botar esos estereotipos. Recuerden que en esos estereotipos que había en aquella época estaban dominados por lo que se hablaba como Santa Inquisición, que eran los que perseguían a aquellos que estaban contrarios a la fe. Si ven varias historias, dentro de la misma historia de la humanidad, nos podemos entender que hay muchas posturas sobre las cuales eran contrarias precisamente a lo que era la fe en aquel entonces, ¿verdad? Pero si ustedes se recuerdan, buena parte de esas cosas estaban contrarias a lo que era la fe. Otras cosas, otras ideas importantes, vaya, hablábamos que si se investiga, ya aparece lo que es el método, ¿verdad? Aquí le dicen la metódica. Que el conocimiento ya se ve lejos de la ética y de la estética, que era todo lo contrario en la edad antigua. La razón por excelencia es la razón científica aquí. Todo se organiza en torno a la ciencia. La idea de un orden reemplaza a lo que es la fe, ¿verdad? De ahí empieza a surgir el conocimiento. Recuerden que ahí aparece y resurge lo que nosotros llamamos como el renacimiento.
Y en ese renacimiento surgen las disciplinas del conocimiento. Bueno, y vamos a hablar en la siguiente página buena parte de esos aspectos cuando hablemos precisamente del origen de la ciencia, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del conocimiento, cómo se percibía el conocimiento de acuerdo a las diferentes teorías y a las diferentes escuelas del conocimiento que se fueron surgiendo a través de las diferentes etapas de la humanidad, como la edad antigua, la edad contemporánea, ¿verdad? La edad media, hasta llegar a lo que hoy estamos, pasando de la edad moderna y a lo que hoy propiamente es el siglo XXI. Bueno, hablamos de teoría, por ejemplo, como suposición, que la misma es verificable, que es un modelo a seguir, que puede sustituirse porque el conocimiento es cambiante y que explica precisamente los fenómenos. Aquí ya habla que deben existir dos tipos de contextos, ¿verdad? Uno de descubrimiento y otro contexto en cuanto a la respuesta que debe tener, que es la justificación. Y que ambos deben de estar unidos, no separados. Eso, a grosso modo, mis estimados, es lo que nosotros hablamos dentro de lo que es este primer video, ¿verdad? Entonces, es importante que vayamos manejando cada una de estas proposiciones que están planteadas, ¿verdad? Dentro del contexto de la clase. Bueno, después de esto, jóvenes, vemos más abajito aquí y empezamos ya a analizar lo que es el conocimiento. ¿Cómo se percibe el conocimiento? Bueno, para los estudiosos, nosotros para poder aprender pasamos por tres momentos. O por decir así, a través de los sentidos, al adquirir propiamente lo que es el conocimiento, entonces aprendemos gracias a un momento subjetivista, a un momento objetivista y a un momento dialéctico. ¿Cuál es el momento objetivista, subjetivista y dialéctico? Ven la imagen. Si ustedes se fijan, ahí está un ser. Y ese ser está percibiendo a través de los sentidos. Y eso les permite darse lo que es la aprehensión. Eso es lo que aparece en la imagen, ¿verdad? Vamos a hacer aquí, miren, lo que es la aprehensión. Él percibe precisamente a través de los sentidos. Él es el sujeto y percibe lo que es el objeto. ¿Y cómo lo razona? Pues a través del razonamiento. Miren qué es lo que él precisamente tiene en esa parte que es el razonamiento. Y lo hace a partir precisamente de los sentidos, ¿verdad? Ok. A partir de esto podemos entender entonces esos tres momentos. ¿Cuándo se aplica el momento subjetivista? Se lo voy a explicar así de manera práctica y bien sencilla. Imagínense que ustedes estuvieran, por ejemplo, en una playa hermosa como la de Trujillo, como la del norte de nuestro país, y que ustedes estuvieran viendo un amanecer. Y al ver ese amanecer, usted en el horizonte puede percibir que viene un objeto. Y ese objeto, al poderlo observar, usted empieza a ver que cada vez se va haciendo más grande y se va acercando más a la costa, ahí donde está usted. Ahí nosotros lo que estamos haciendo es un tipo de aprehensión. ¿Y cómo aprendemos? Precisamente a partir de las cosas. Bueno, aquí primero lo que aplicamos es la vista. De repente escuchamos algo, ruidos que vienen de ese objeto. Entonces ya se percibe lo que es a través del oído. No lo podemos tocar todavía porque no está cerca, pero a través de nuestra vista nosotros empezamos a ver formas, empezamos a ver colores, empezamos a ver cosas que de repente nos permiten darnos una idea qué es lo que de repente se viene acercando a través de la costa. Es un barco, que es de tal color, que es de tal tamaño. ¿Me entienden? Cuando nosotros aplicamos ese primer momento, ese momento se llama subjetivista, porque lo que nosotros empezamos a percibir son todos aquellos aspectos que nosotros llamamos como los, esto lo miramos en lógica, los conceptos. Cuando nosotros hacemos un concepto de una cosa y que lo hacemos a percibir a través de nuestros sentidos, entonces lo que nosotros nos generamos en primer término es un concepto. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Un barco. Entonces, ¿cuál es el concepto de barco? Barco, ¿verdad? Porque es lo que percibimos a través de nuestro razonamiento. Ese es el primer momento, jóvenes. Ese es el momento subjetivista.
¿Cuándo se da el siguiente momento? El momento objetivista es cuando nosotros ya empezamos no solamente a verlo o a percibirlo, sino que empezamos a hacer relaciones del conocimiento. Decimos, el barco es rojo, ¿ok? El barco es de gran calado. ¿Por qué? Porque percibimos que de repente es un carguero o es de repente un barco grande, ¿verdad? De gran calado, como dicen normalmente a los que conocen aquellas definiciones del alta mar. Entonces, cuando hacemos juicios, pasamos al siguiente momento, que ese momento nosotros le llamamos momento objetivista. La silla es negra. ¿Me entienden? Ahí hacemos una relación de dos conceptos. ¿Por qué? Porque el primer concepto es silla y el segundo concepto es el color. ¿Ok? Entonces, ya percibimos un segundo momento que le llamamos objetivista. ¿Cuál es el tercer momento? El momento es dialéctico. ¿Por qué? Porque hacemos relaciones o inferencias usando el razonamiento. Aquí ya nosotros lo que hacemos es comparación de juicios. En otras palabras, es cuando nosotros de repente decimos ya cosas que van más a profundidad de una relación entre dos tipos de premisas para obtener una conclusión. En lógica nosotros le llamamos silogismo, ¿verdad? Por decir así un ejemplo de un silogismo. Recuerden que un silogismo es la conjunción de dos premisas para obtener una conclusión que no conocemos. La primera premisa es la que nosotros llamamos como premisa mayor. La segunda premisa es una premisa que llamamos como menor. Y el tercero viene a ser la conclusión. Entonces, ¿cómo obtenemos la conclusión? Gracias a la relación de dos premisas. Vaya, imagínense que nosotros tengamos la primera premisa que dice, ¿verdad? Los planetas son redondos. Esa es la premisa mayor. ¿Por qué? Porque nos referimos a los planetas. Ojo, cuando hacemos una premisa o una relación de juicios, tienen que ser verdaderos, jóvenes, ¿verdad? Recuérdense de lógica. En ese sentido, y si de repente no lo han llevado en lógica, van a ver ejemplos del silogismo. El segundo elemento es la premisa menor. Bueno, la Tierra es un planeta. Entonces, ya nos estamos refiriendo a un juicio puntual que nosotros llamamos como menor. Nos referimos propiamente a la Tierra. ¿Y cuál es entonces la conclusión? Bueno, si los planetas son redondos y la Tierra es un planeta, ¿cuál es la conclusión? Que la Tierra es un planeta. Esa sería la conclusión. ¿De dónde surge esa conclusión? Surge de las dos premisas. Ahí es cuando nosotros ya empezamos a crear conocimiento, jóvenes. Ahí es cuando ya empezamos a hacer reflexiones y pasamos a un razonamiento o, en otras palabras, a un momento dialéctico. De ahí entonces conocemos dos tipos de niveles del conocimiento. Eso está más adelantito, aquí abajo, miren. Dice niveles del conocimiento. ¿Cuáles son los dos niveles del conocimiento? Bueno, recuerden que nosotros todos los días percibimos, vemos, tocamos, olemos, ¿verdad? Caminamos, hacemos una que otra actividad. Entonces nos toca percibir y adquirir conocimiento. Pero ese es un conocimiento que lo percibimos a través de los sentidos. Entonces, a ese primer conocimiento le decimos subjetivo. Por eso decimos que pasamos en ese primer momento que decíamos que era el momento subjetivista. Entonces, en esa primera relación, ese primer nivel es el llamado primer nivel primario o vulgar. ¿Por qué? Porque percibimos las cosas de manera subjetiva y que aún así adquirimos cierto tipo de conocimiento, que lo vivimos precisamente dentro de lo que es nuestra práctica. El doctor Oz, que a mí me gusta verlo mucho, ¿verdad? Yo creo que lo conocen muchos de ustedes. Es un doctor estadounidense que dicta unas muy buenas conferencias y tiene un programa de televisión muy bueno que habla sobre la salud. Él refiere que para que un hábito lo adquiramos, como también quitemos nuestros malos hábitos, científicamente hablando, un ser humano tiene que repetirlo constantemente durante 21 días. Entonces, si repetimos constantemente, ¿qué es lo que adquirimos ahí? Es un tipo de conocimiento.
Y a ese conocimiento, ¿cómo le llamamos? Primario o vulgar. Todo lo percibimos. Los buenos hábitos los adquirimos y es una forma de adquirir conocimiento. Por eso, si ustedes si se fijan, hay diversas personas que de repente se dedican a diferentes labores que nosotros llamamos como oficios. Vaya, por ejemplo, yo conozco un muy buen amigo, él es mecánico, que él no estudió, por ejemplo, en un colegio o no se especializó propiamente en un área del conocimiento a través de la teoría, sino que lo realizó a través de la práctica. ¿Cómo adquirió el conocimiento? A través de este tipo de primer conocimiento. Él lo hacía mediante la práctica. No era estudiado, por decir así, de los institutos técnicos, sea del técnico Luis Bográn, sea del técnico Honduras, donde he conocido que, por ejemplo, hay carreras como mecánica automotriz, estructuras metálicas, electricista, etcétera, etcétera. Y aún así es un tipo de conocimiento. Pero ojo, cuando ya trasladamos ese conocimiento a través de ciertos razonamientos y llegamos a ese tercer momento que llamamos dialéctico, entonces ahí pasamos al siguiente nivel del conocimiento. ¿Cuál es? Es el racional y crítico. ¿Ok? Ya en ese momento, vaya, yo conozco otro buen amigo que él es mecánico, pero él sí fue graduado, por ejemplo, del técnico Luis Bográn. Y su práctica la hizo, por decir así, en uno de los talleres industriales más grandes de Honduras, ¿verdad? En San Pedro Sula. Y no solamente adquirió a través de ese primer nivel del conocimiento, sino que también lo hizo a través de un segundo nivel, que fue racional o crítico. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son las características que nosotros podemos percibir para poder diferenciar mejor estos dos niveles? Aquí tenemos en esta imagen. El conocimiento ordinario, ¿cómo se adquiere? Se adquiere a través de la experiencia, por el azar. No hay un proceso ordenado, ojo, no se tiene un método prefijado. Pero en el científico sí, hay un conjunto de procedimientos. ¿Cómo le llamamos a ese procedimiento? Método, ¿verdad? Y que está especialmente diseñado para eso. Dos, el conocimiento ordinario no se verifica, ¿verdad? Está sujeto a nuestra experiencia, a nuestro modo de sentir. En el conocimiento científico sí es verificable y se basa en la experiencia de cierta manera, pero se demuestra. En otras palabras, llegamos precisamente a conseguir un fin. ¿Cuál es el fin? El conocimiento, ¿verdad? Tercero, los objetos del conocimiento son instrumentos y objetos de trabajo en el conocimiento ordinario. Pero en el científico, ¿verdad? Vemos que hay medios especiales del conocimiento. ¿Lo hacemos a través de qué? De laboratorios, de equipos, de métodos, de técnicas, ¿verdad? 4. Los conocimientos se presentan de forma de indicadores descriptivos y no explicativos. En este caso, indagamos las causas de los hechos. ¿Por qué? Porque queremos buscar la razón de las cosas. No nos quedamos, esto pasó y pasó. No, sino que buscamos la razón del cual precisamente pasó. ¿Para qué? Para no volver, para que ese hecho de repente no vuelva a pasar. Bueno, y por último, los últimos dos aspectos o características refieren, por ejemplo, a que es subjetivo y el otro subjetivo. Por lo que yo les llamaba de estos momentos del conocimiento. Y sexto, simple adquirido y aceptado sin discusión. En el otro no. Se ocupan conceptos que en realidad son definiciones que expliquen mejor el conocimiento obtenido. Ese es a grosso modo, estimados, por decir así, cómo adquirimos precisamente el conocimiento. Por eso ven la importancia de entender mejor esto de estas escuelas del conocimiento. Y más adelante ver cómo lo percibimos. Y aún así, ¿cuáles son esas características? Entonces, nosotros extrajimos a través de estas imágenes, aquí está la fuente, ustedes lo pueden ver, aquí le dan clic, ¿verdad? En este espacio pueden ver, por ejemplo, que el conocimiento es objetivo, que el conocimiento es racional, que es sistemático, ¿verdad? Esas tres características son primordiales. ¿Por qué la objetividad? Bueno, porque nosotros, para poder obtener un conocimiento
que podamos ver empíricamente. Ojo, ¿qué significa empírico? Que lo miremos en la realidad o que lo veamos en la práctica, que se describa, que se explique tal como es, ¿verdad? Y no tanto como decíamos que nosotros quisiéramos que fuera, no, sino de verlo de una manera objetiva, ¿verdad? ¿Y qué significa ser objetivo? Bueno, es ver la realidad a través de esas proposiciones que reflejan la cualidad de lo que nosotros estamos viendo, que en este caso puede ser un objeto o puede ser un sujeto. Vaya, yo me imagino que a cualquiera de ustedes les ha pasado en algún momento dado que les cuentan algo, les cuentan un chisme, por decir así. Ahora, ustedes no estuvieron en ese preciso instante y momento como para que ustedes hayan podido evidenciar ese momento del cual le están comentando o le están tratando este asunto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo usted puede reafirmar que ese conocimiento que usted está adquiriendo en ese momento es objetivo? Bueno, usted nada más va a tener que escuchar a la persona que le está platicando y que de repente le diga la verdad de los hechos. Pero ojo, ¿cómo lo reflexionamos? A través de esto. ¿Se ha fijado que cuando usted le cuentan algo, lo primero que se le viene a la cabeza son las ideas de ese momento que le están comentando? Usted empieza a maquinar. En otras palabras, eso se llama pensamiento. Y el pensamiento es el que le empieza a decir a usted cómo están sucediendo las cosas. Pero ojo, esa es la realidad de cómo usted ve las cosas. Es lo que nosotros llamamos como el llamado objeto ideal, no el objeto real, ojo, ¿verdad? Objeto ideal. ¿Por qué? Porque así lo percibimos a través del pensamiento, ¿verdad? Ahora, lo objetivo es lo contrario a lo subjetivo. ¿Por qué? Porque las ideas nacen de un perjuicio, nacen de la costumbre, nacen de las meras opiniones, nacen de las impresiones. Ese es un conocimiento subjetivo. No objetivo, ojo, ¿verdad? En contrario sensu, aquí es distinto, son conocimientos verificados, ¿verdad? Son replicados, son proposiciones comprobadas, son demostradas, es la realidad, esa es la objetividad, ¿verdad? Si ustedes sí se fijan, así es como vemos realmente lo que es la objetividad. Después tenemos la racionalidad. ¿A qué se refiere? Bueno, a esto, a la razón. El arma esencial de la ciencia es el razonamiento. Ahí es cuando armamos a través de aquellos tres momentos, jóvenes, momento subjetivista, objetivista y dialéctico, armamos conceptos, juicios y razonamientos. ¿Me entienden? ¿Qué fue lo que armamos con lo que yo les planteé ahorita? Fue primero eso. ¿Qué es un concepto? Silla. ¿Qué es un juicio? La silla es negra. Y el razonamiento, ¿para qué sirve la silla? ¿Me entienden? A eso refiere precisamente esas impresiones de lo que nosotros llamamos como racionalidad, ¿verdad? Los enunciados deben ensamblarse coherentemente, evitando contradicciones internas o ambigüedades, confusiones de la lógica que nos enseña precisamente a superar. ¿Qué le dije en base a las premisas? Las premisas tienen que ser verdaderas. No podemos partir de premisas falsas. ¿Por qué? Porque entonces la conclusión va a ser falsa. Eso es lo que aprendemos precisamente cuando aplicamos, es lo que nosotros le llamamos como un silogismo. Bunge, 1985, dice que la racionalidad permite la sistematización coherente de los enunciados, que son tanto fundados como contrastados, y que el logro de una teoría o que un conjunto sistemático y racional de ideas es sobre lo que la realidad se trate. A eso hablamos propiamente de la razón o racionalidad. Y la tercera característica, jóvenes, es la sistematicidad. ¿Por qué decimos que la ciencia es sistemática? ¿Por qué? Porque organiza la búsqueda. ¿De dónde creen que proviene el término ciencia? Viene del griego scientia, que significa ¿qué? ¿Ah? Conocimiento. ¿Qué es lo que pretendemos lograr a través de la ciencia? Y a través del conocimiento organizado. El conocimiento, ¿verdad? Y sus resultados. ¿Por qué? Porque se preocupa por preparar sistemas de ideas organizadas, ordenadas racionalmente. Incluye un conocimiento que en su momento puede ser parcial, pero que en la suma de todos esos se arma una totalidad que son mucho más amplias y de esa manera podemos explicarlo de una mejor manera, ¿verdad? Lo que es propiamente
esa disciplina del conocimiento, ¿verdad? Entonces, procura conjugarlos, ver las teorías más aceptables. Recuerden que hay conocimientos que son perfectos y otros que no son. No les llamemos imperfectos, llamémosles teorías. ¿Por qué? Porque la teoría ayuda a explicar un momento. Pero ese momento, tal vez en este momento, no nos permite con lo que tenemos a nuestro alrededor poder explicarlo de una mejor manera, ¿verdad? Un conocimiento es sistemático cuando es ordenado, cuando es consistente, cuando es coherente. Por eso constituye una totalidad que está relacionada, que está integrada en un sistema. Que se fijan, existen diferentes tipos de sistemas. Si los sistemas no funcionaran de manera organizada, coherente y consistente, entonces no constituyeron sistema, ¿verdad? Un conocimiento aislado no puede considerarse como un conocimiento científico. Decía Bochensky, 1981, no todo el que posee conocimiento de algún dominio del saber posee la ciencia en él, sino que solamente ha penetrado sistemáticamente. Y poder ver esos detalles es conocer esas conexiones de los diferentes contenidos que nosotros podemos entender a través de ese conocimiento organizado sistemáticamente. Así lo dice Juren también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo tiene que estar organizado y debe de estar, ¿cuál es el término que utiliza Juren? Estructurado armónicamente, ¿verdad? Para poder entender mejor la realidad, ¿verdad? De una manera completa posible. Porque recuerden que de repente con el conocimiento que tengamos, todavía no lo podamos comprender de una manera más amplia, pero sí de una forma más específica y más creativa, de acuerdo a lo que nosotros percibimos, ¿verdad? Bueno, esas son las tres características del conocimiento. Yo, como les dije, las clases las íbamos a tratar de hacer al revés, ¿verdad? Y a mí me gusta que ustedes de repente desarrollen la misma clase. Yo sé que de repente a través de estos medios sincrónicos, aunque es el único medio que ahorita tenemos como para poder dialogar de una manera más personalizada, estimados, entonces a mí me interesa que ustedes vayan leyendo y vayan reflexionando este conocimiento para que le vayamos entendiendo, porque si ustedes sí se fijan, aquí el principal actor son ustedes, ¿verdad? Y ustedes son los que deben de llevar pues la voz cantante en este tipo de conocimiento. Yo quiero preguntarles, de lo visto aquí y percibido de esta manera, ¿hay algo que de repente ustedes no comprendan o no entiendan de una manera coherente? En otras palabras, si tienen alguna duda en relación a lo que hemos platicado hasta aquí. Porque recuerden que más adelante se van desarrollando otras temáticas. Esta solamente es la primera página, ¿verdad? De este primer contenido de la lección. Más adelante se profundiza un poquito más. Miren, aquí aparece, ¿verdad? Tiempo fuera, dice, ¿verdad? Entonces, aquí se le da la oportunidad de poder ir avanzando y de ir poder viendo otro conocimiento que también es propiamente de la lección y de la clase. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes. Abro micrófonos. Ahorita son las, creo que son las 5:48, ¿verdad? Para abrir a dudas de ustedes. Mañana lo vamos a hacer un poquito distinto. Mañana vamos a abrir directamente con las dudas, pero ya más o menos ustedes han entendido a qué me refiero con leer, con reflexionar, con estudiar, para que podamos ir comprendiendo mejor este conocimiento. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Buenas tardes, abogado. Soy Gloria Garo. Gusto saludar. Mi pregunta es la siguiente. Usted ya nos explicó entonces que para empezar a prepararnos para las actividades es el material que tenemos que descargar que aparece ahí, más la información que que usted nos acaba de hacer un pequeño análisis. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Sí, sí, es importante que ustedes vayan viendo. Les voy a volver a compartir la pantalla, ¿verdad? Lo que dice Gloria es muy importante, jóvenes. Esto que aparece aquí, en esta primera parte, recuerden que hay que aprender como a, ¿cómo les explico? Aprender a desarrollar lo que nosotros queremos percibir precisamente a través de esta mecánica.
Yo sé que para muchos no es fácil. Por ejemplo, algunos me empezaron a preguntar, abogado, ¿dónde encuentro tal actividad? ¿Dónde veo tal cosa? Bueno, lo primero que hay que hacer, y Gloria puntualizó algo muy importante, hay que familiarizarnos con esto que está aquí. Miren, esta primera parte son las novedades. En otro sentido, es material que a ustedes les va a servir para entender y comprender el contexto de lo que nosotros pretendemos lograr dentro del desarrollo de la clase. Miren, aquí en esta primera parte aparece esto que está aquí, miren. Unidad, permítame, voy a anotarlo aquí, esto. Unidad 1, generalidades del conocimiento, la ciencia, el método y la investigación. Ese es un material para examen, ¿verdad? En otras palabras, usted tiene que descargar ese material. Entonces, para que le entendamos mejor, como lo decía Gloria, usted tiene que entender esta primera parte dentro del contexto de este material, ¿verdad? Si nosotros hacemos clic aquí, yo creo que les va a aparecer ahorita, ojalá que tenga una buena velocidad. Bueno, permítame que se me salió después de tanto hablar. Permítame, vamos a ver si... Eso bastante, cuando uno se entra ahí. Sí, sí, sí. Es que la situación es que como dentro del campus, si de repente usted se desconecta una buena cantidad de tiempo, cierra la sesión, entonces se le dificulta un poquito. Ok, ya me está descargando el documento. Esto solo es para que lo miren, ojo, ¿verdad? Este es el material 1. ¿Ya lo lograron ver? ¿Sí? Ok, miren. Sí. Miren, entonces, esto que vimos ahorita está acá, miren, conocimiento, niveles del conocimiento, características. Esta primera parte que vimos, hasta lo que es conocer y saber, que eso no lo hemos explicado, eso se los dejo de tarea para mañana, para seguir profundizando en la clase, lo están viendo acá. Y aquí está bien bonito, ¿verdad? Si ustedes ven, lo que está ahí en la lección, no es que hablamos de temas distintos, ojo. ¿Cómo tienen que estudiar esta clase? Tienen que hacerlo en base a la lección, a la par con este material, para que ustedes vayan comprendiendo y entendiendo mejor lo que es el desarrollo de esas clases. Recuerden, para esta primera unidad son 3 clases. La primera clase es importante. ¿Por qué? Porque es todo el contexto base, teoría, ¿verdad? De aquí nos va a servir para poder entender mejor qué es el conocimiento, qué es la investigación, para llegar propiamente al proceso de investigación científica. Entonces, este material está desarrollado aquí para que nosotros le podamos entender y comprender. Pero ojo, este material viene en el examen. Y el curso propiamente es este que estábamos desarrollando acá, miren, este. Este de aquí no es que en el material está exactamente lo mismo, no. Ojo, son congruentes, hablamos del mismo tema, pero complementa una temática con la otra. Esto que aparece aquí, para poder entenderlo y mejor, tenemos que hacerlo a la luz del material escrito que nosotros le mostramos con anterioridad. De esa manera ustedes van a poder desarrollar mejor el contenido de la clase. Por eso les digo, hay que ver los videos, hay que ver las imágenes, hay que hacer relaciones. Miren, aquí por ejemplo, yo les puedo preguntar en el examen, dígame cuáles son 2 o 3 diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento ordinario. En otras palabras, diferéncieme el conocimiento primario vulgar del conocimiento racional o crítico. ¿Qué es un conocimiento racional o crítico? Bueno, ejemplo, la filosofía es un conocimiento científico, es un conocimiento racional o crítico. Las ciencias jurídicas es un conocimiento racional o crítico, ¿verdad? Más adelante, ¿cuáles son las características del conocimiento? ¿Qué caracteriza a la objetividad? Bueno, entonces aquí lo explicamos en este momento, ¿me entienden? Entonces, por eso es importante que nos incluyamos dentro del contenido de la lección con el material que está precisamente dispuesto en clase. Cuando usted ya logre conjuntar todo esto, entonces, estimados, ya están listos para hacer las actividades, ¿verdad? Ya las actividades las van a entender mucho mejor. Y de esta manera van a poder participar ya, por decir así, dentro de lo que es el foro, ¿verdad? El foro ya está abierto, el foro está abierto desde el jueves pasado.
y se va a cerrar el próximo 25 de septiembre. Por eso es importante, porque muchos me van a decir, abogado, pero entonces tengo que participar en el foro hasta que termine la elección. No, usted hoy puede participar en el foro, ya vio una parte de ese contenido, lo leyó tal vez el fin de semana o lo leyó durante estas pequeñas vacaciones de las fiestas patrias que tuvimos. Entonces, usted ya puede participar en el foro. Pero ojo, para participar en el foro es necesario seguir las instrucciones que ahí están para poder ser evaluados de manera objetiva, ¿verdad? Ahí se habla, tienen que ser mínimo 3 participaciones, no se permite, por ejemplo, yo estoy de acuerdo y punto. No, tiene que decir por qué. O porque de repente yo comparto con el criterio de X persona, ¿me entienden? Y de igual manera tiene que fundamentarlo, al menos que sea una experiencia propia, usted tiene que mencionarlo. Si no, entonces usted tiene que referenciarlo. Fulanito de tal dijo tal cosa, ¿cómo lo va a decir? Miren, si ustedes sí se fijan, aquí aparecen formas básicas de cómo compartir el conocimiento, ¿verdad? Vaya, ¿de dónde tomo esto? De mi material, miren. Mi material de la unidad 1, de ahí tomo precisamente, y cito ahí entre comillas, mi material. ¿Cuál es el material? Ese que dice Quiroz Aguilar 2016. Entonces, lo mismo va a decir cuando ustedes citen de algún otro autor que de repente les va a tocar cuando hagan un comentario o participación dentro del foro. Recuerden que la otra actividad es en cuanto a lo que es la ciencia, lo que es el método. Para eso hay que pasar a la siguiente clase. En la segunda actividad, recuerden que ahí tienen que contestar una pregunta, ¿verdad? En cuanto a lo que es la ciencia del derecho. Entonces, para poder responderla es necesario estudiar y analizar este contenido y descargar un material que allá les estoy pidiendo. Ojo, ese material también viene en el examen, ¿verdad? Entonces, tienen que poner mucha atención en ese sentido. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Abogado, yo tengo otra consulta. Dígame. Mi pregunta es, usted dijo que nos vamos a organizar en grupo, ya casi estamos todos, pertenecemos a un grupo. Dice Sí. que se tiene que nombrar un coordinador y un relator. Me gustaría si me puede explicar, por favor, la función de cada uno, de funcionador y el relator, por favor. Ok, miren, normalmente cuando hacemos grupos de trabajos, la intención, mis estimados, es que todos trabajemos en lo que nosotros llamamos un conocimiento colaborativo. Todos tienen que aportar algo. Yo sé que a veces de repente en los grupos otros trabajan más que unos y unos trabajan menos que otros, ¿verdad? Esa es una regla muy común en los grupos. Pero recuerden que estamos hablando, esta sección ahorita creo que ya sobrepasa a los 70 estudiantes. Si lo hacemos de manera presencial, recuerden que aún así en grupo, el grupo es bastante grande. Entonces, se han dispuesto actividades en las cuales hay que trabajar todos en conjunto. La función del coordinador es dirigir, ¿verdad? Es de coordinar, ¿verdad? En otras palabras, es el que lleva la voz cantante para las actividades, para poder decir, mire, jóvenes, si ustedes ya tienen un propio chat, si de repente quieren hacer alguna sesión de Zoom para poderse ponerse a dialogar, a poderse poner de acuerdo en cuanto a las actividades, entonces, en otras palabras, el coordinador lleva la voz cantante. El relator es algo así como un secretario. Ustedes se han fijado que muchas veces en los grupos, para que no todo se centralice como función del coordinador, es necesario tener a alguien que pueda llevar las notas, que pueda, en otras palabras, mantener copia de los trabajos, mantener copia de lo que se ha estado haciendo, de lo que se está tratando. Entonces, el coordinador y el relator deben de trabajar al unísono para que de esa forma, pues, cada uno de los compañeros de grupo se puedan organizar de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las funciones primordiales, ¿verdad? Entonces, también el objetivo es que si de repente les toca compartir algún trabajo, siempre, si lo puede hacer el coordinador o lo puede hacer el relator, está bien, ¿verdad? O le toque subir un trabajo a la plataforma, también, pero siempre es importante dejar copia para los demás, para que de eso quede constancia del trabajo que se ha efectuado dentro del grupo, ¿verdad? ¿Ahora me entendió, estimada? Claro, abogado. Muchas gracias. Ok, cheque. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes?
Hasta ahorita, ya ahorita. Abogado, yo tengo una pregunta. Dígame, Francia. Respecto a la actividad 1, que es en grupo, Sí. ¿las conclusiones es una conclusión general o son varias? Bueno, les voy a compartir aquí en pantalla para que ustedes miren esa parte de la actividad. Aquí creo que las tenía. Permítame. Sí, aquí está. Vamos a ver si se logra ver en pantalla. Aquí está. Esta es la tarea, esta es la actividad 1, ¿ok? Bueno, en primer término, aquí yo les pido un esquema a seguir, ¿ok? Si usted ve Francia, ahí tiene que tener un trabajo bien estructurado. Una portada, una introducción, un contenido, conclusiones y bibliografía. Pero todo va en razón de esto primero. Miren, si se fija que hay un material que ustedes tienen que descargar. Ese es el material base, ¿ok? Ustedes tienen que responder esta pregunta. ¿Dónde van a responder esta pregunta? La van a responder aquí en el contenido. Y en base a ese contenido, no solamente van a tomar como base este material que ustedes descargaron. Ahí dice que deben de elaborar un documento y que el mismo, miren el numeral 5, ¿verdad? Debe de tener 3 referencias bibliográficas más. ¿Qué significa? Que ustedes, para poder enriquecer el contenido y poder responder esta pregunta, ¿por qué el derecho es una ciencia? Y poder entenderlo a la luz de este material, porque ahí están las respuestas, ¿ok? Pero ojo, esas respuestas no se puede quedar solo con ese mismo conocimiento. Bueno, de toda esa experiencia, Francia va a sacar conclusiones, ¿sí o no? Entonces, esas conclusiones las va a poner aquí, ¿verdad? Usted, por ejemplo, de repente me dice, pero fíjese que abogado, yo tengo dudas. Para algunos el derecho no es una ciencia, pero fíjense que aquí aprendimos que sí, el derecho es una ciencia. Puntualmente, ¿por qué? Por esto y por esto. ¿Me entienden? Esas son las conclusiones. En otras palabras, son aspectos en los cuales usted le permite aterrizar en relación al contenido de la actividad. ¿Ok? Sí, gracias, abogado. Bueno, listo. Esta es la primera actividad. Recuerden que pueden ir avanzando. La actividad del plazo de entrega yo les puse miércoles 23 de septiembre. Pero recuerden que hasta ahorita se han estado adhiriendo algunos compañeros. ¿Ok? Entonces, mis estimados, si fuera de entrega así, sería para el próximo miércoles, ¿verdad? Yo les voy a dar un poquito más de tiempo. Y la actividad, si Dios lo permite, la vamos a dejar para otra fecha, ¿verdad? Posiblemente la vayamos a dejar para a ver, permítame, el lunes 28, ¿verdad? Entonces, pero ojo, no significa que si alargamos espacios es para como ir acumulando el trabajo. Recuerden que aquí es importante ir haciendo cada actividad de manera progresiva, porque recuerden que después viene la clase 2 y la clase 2 también trae una actividad, ¿ok? Y de ahí viene la clase 3 y la clase 3 trae 3 actividades. Otro foro, otra actividad grupal y el examen, ¿verdad? ¿Listo, Francia? Sí, abogado, gracias. Vaya, pues. Bueno, jóvenes, yo creo que llegamos hasta acá. No sé si hay alguna otra pregunta que de repente sea algo que de verdad les surge, porque yo sé que a algunos ya ahorita a las 6 les toca clase. Buenas tardes, disculpe. Ajá, dígame. Perdón, yo quiero hacer una consulta. Como esto de plataforma es nueva, cuando me habla de 3 participaciones, quiere decir que yo tengo que opinar en 3 comentarios de mis compañeros o más. ¿Es correcto o solamente doy mi opinión? Puede dar su opinión, puede, Sí. puede responderle a su compañero. Recuerde que el mínimo son 3. El máximo puede hacer las que usted quiera, ¿verdad? El mínimo son 3. Recuerden que al final voy a evaluar todas las participaciones que ustedes tengan, ¿verdad? Pero no se queden solo con 3, ojo, ¿verdad? Aunque yo sé que son bastantitos. Por eso, si se fijan, los foros son un poquito largos. ¿Por qué? Porque el objetivo es irlos evaluando de manera progresiva, porque recuerden que después no nos va a quedar tiempo como para poderlo terminar de evaluar. Entonces, son bastantes participaciones.
Entonces, puede usted responder, puede usted opinar. Ahí, la clave dice ahí, abajito responder. Si le quiere responder a un compañero, póngale responder al comentario. Si quiere responderme a mí, que recuerden que así se inician las participaciones, puede vertir su opinión personal. No hay ningún problema. Abogado, las opiniones en el foro pueden ser de diferente día o tiene que ser un mismo día las 3. No, recuerde que el objetivo, estimados y estimadas, es que no lo dejen a última hora. Que lo hagan un día, puede opinar, otro día puede opinar otra vez. Vaya, hoy es 16 y el foro termina del próximo viernes en 8, que es el 25. Entonces significa que ustedes pueden ir viendo todo el contenido y de ahí ir opinando, ¿verdad? De forma progresiva, para que así ustedes puedan hacerlo en diferentes momentos, porque el objetivo es adquirir el conocimiento de esa manera, ¿verdad? Diana. Ok. ¿Alguien más? ¿Quedamos cheques? Nos vemos mañana, si Dios lo permite, entonces, jóvenes. Sí, abogado, gracias por orientarnos, porque ahorita el campo virtual no es tan así, tan facilito de entender y de repente da confusión, así que gracias. No, y cualquier duda que ustedes tengan, si de repente no encuentran alguna actividad o algo, miren, algo que nos caracteriza es la paciencia. Entonces, no se preocupen, no duden en preguntarme, no duden en mandarme algún mensaje. Si no les respondo en el momento, pues denme un tiempito y con gusto les vamos a responder, ¿verdad? Para que así podamos desarrollarlo de la mejor manera posible. ¿Ok? Gracias, abogado. Vaya, pues. Bueno. Gracias, abogado. Gracias. Nos vemos mañana y mañana les comparto el enlace para la reunión de mañana, ¿verdad? Tanto en el chat como también en el campus. Nos vemos. Feliz noche.